Buenos días gente, hoy aquí nos encontramos en Universal Orlando y en nuestro video de hoy vamos a estar grabando cuánto cuesta venir un fin de semana a Orlando a disfrutar de los parques de Universal y Island of Adventure. En el video de hoy vamos a estar mostrándole todos los costos, tanto de comida, gasolina, combustible, diversión y todo aquel souvenir que usted se pueda comprar cuando viene a los parques. Así que quédate con nosotros hasta el final de este video y ayúdanos a descubrir esta aventura. Bienvenidos una vez más a mi canal Viajando Parejo y quédate con nosotros hasta el final de este video. Por aquí estamos llegando al ballet porque tenemos el pase anual con Universal and Island of Adventure. De otra manera es súper caro venir a este lugar aquí en el Ballet Parking de los parques. In 500 feet, turn right onto Universal Boulevard. Bueno gente, y dato interesante aquí en el Ballet Parking de Universal es que si andas en un Tesla, como es el caso mío, te lo cargan gratis. Solo tienes que firmar un waiver aquí en esta casilla y ellos te lo cargan. Cosa que cuando ya salgas, tu carro está completamente cargado. En este caso el mío tenía 78 millas y bueno, cuando salga ya no va a tener eso, sino está full y cero preocupaciones de buscar un lugar donde cargar. Y así que puedo seguir disfrutando de este fin de semana aquí en Orlando. Yo he venido otras veces con el Tesla y es primera vez que me lo ofrecen. Qué bueno, buenísimo. Perfect, thank you, and you're all set. Thank you, bye bye. Enjoy your time. Bueno, ya lo vieron, fácil y sencillo, lo firmas y te lo cargan. Dale, nos vemos ahorita. Este es el primer punto de seguridad antes de entrar a los parques cuando entras por la parte del Valet Parking. Ya pasamos el primer punto de seguridad y señor, está haciendo frío aquí en el parque. Está en 56 grados, por eso que andamos con chaquetica. Mira a Ix aquí, allá está Camila también bien arropadita, porque el frío está candela. Vamos a ver qué tan costoso es venir un fin de semana aquí a Orlando y disfrutar de los parques, incluyendo combustible, comidas, diversiones y cualquier tipo de antojito que se te presente. Bueno, y por aquí vamos a entrar a esta primera tienda para ver qué tal son los precios aquí dentro del parque. Y ustedes me dirán, déjenme su opinión, a ver si están caros o están económicos los precios aquí. Mira, por aquí están los Legos de Wicked y tienen un precio de $40 y $90. Por aquí encontramos este vasito por $34, gente. Díganme ustedes si está caro o barato. Bueno, y si quieren comprar el monito o el sweatpants de la película, cuesta $45. Veanlo. Ando por detrás. Y por aquí está una toalla. Vamos a ver. $39 esta toallita para arroparte y ver peliculitas en la casa. Bueno, y para la gente, para que sepan, la tienda que acabamos de hacer ahorita es una película que están pasando en theaters ahora, en el cine, se llama Wicked. De verdad que bueno, voy a tener que ir a verla para entender un poco más. Y con respecto a los precios, me parece que son normales. Es el mismo precio que han venido pasando a través de los años. Aquí en el parque, 39, 49, así sucesivamente. Ese es el precio estándar cuando tú tratas de comprar un souvenir en esas tiendas. Así que nada de sorprenderse. Bueno, y por aquí vamos a seguir entonces caminando el parque de Universal y más tarde vamos a estar visitando el Island of Adventure, así que quédate hasta el final de este video, gente. Mira, por allá venden las famosas cotufas, papitas, popcorn, crispeta. Coméntame cómo lo llaman en tu país y vamos por supuesto a averiguar los precios. De eso se trata este video. Mira, por una popcorn que cuesta $5.19 nada más, eso que tiene la señora en la mano. Y aquí está una que es banana popcorn, $6.69. Las bebidas están en $8. Y bueno, no pare de contar, gente. Bueno, eso quiere decir que si quieres unas cotufitas y un refresquito, estamos hablando alrededor de $15, $16 con los taxes incluidos. ¿Le parece caro o le parece barato? Déjame tu comentario. Nosotros por aquí entramos a la atracción de Jimmy Fallon. Vamos a ver qué tal.
Bueno gente, y por aquí si quieren comprar un souvenir de la atracción de Jimmy Fallon, vamos a ver dónde están los vasitos. Según esto dice que marcan $21.99. Digan ustedes si les parece caro, si les parece barato. Y bueno, les digo algo, salí un poco mareado porque el efecto de la pantalla marea un poco, aunque ese no es el tema de este video, pero bueno, tengo que comentárselo también. Vamos a ver esta tacita aquí que está en $15. Una tacita de Universal, nada del otro mundo. Para mi opinión, poco caro, $15 por una taza, la verdad. Vamos a siguiéndose por aquí, vamos a ver unos sweaters que están bien bonitos, te digo, veanlo, de Universal Studios, con el nombre de la atracción, y está en $57, mi gente. Se digan ustedes, pero de verdad que comprarse un detallito aquí se te va el presupuesto del día que tengas pautado para el parque. Así que, por lo menos, mi opinión es no gastar en este tipo de souvenirs, solo disfrutarte del parque al máximo y bueno, pasar el día agradable aquí. Bueno, por aquí vamos a comprar agüita, porque nosotros una de las cosas que hacemos cuando venimos acá, nos traemos este termo para llenarlo a cada rato con hielito y economizar un poco. Vamos a ver cuándo está el agua. Bueno, según aquí dice, bueno, no logro ver el agua, solo veo $4.99, pero bueno, vamos a preguntar aquí. How much you got the water? The water? Yeah, how much is it? $3.75. $4.75? $3.75. $3.75? Okay, give me one. Will that be $3.75. Yeah, that's gonna be all. Bueno gente, la agüita costó $3.75. Si eres de personas que les gusta tomar mucha agua, si tomas 10 agüitas, bueno, saca tu cuenta cuánto te va a costar. Pero por ahora nosotros compramos una sola agüita. Miren, una de las cosas que acabo de ver aquí, que aquí están estas máquinas, las tienes escondidas en la parte de atrás de este kiosco, que puedes tomar agua gratis y no comprar tu agua de botella por $3.75 que nos costó aquel lado. Entonces bueno, tú decides si quieres tomar agua no potable, agua de chorro como lo llamaríamos nosotros en nuestros países, puedes utilizar esas máquinas que están en la parte de atrás de los kioscos. En este caso, esta queda ubicada enfrente de la momia o diagonal a la momia. Bueno, y una de las cosas impelables yo cada vez que vengo para este parque es la pierna de pavo, el turkey leg. Por allá vi uno que estaba en $13.99, voy a seguir caminando. Para cuando me comience a pegar la hambrita o el hambre, voy a pedir mi patica de pavo, el turkey leg. Vean eso, gente. Esta es una de las atracciones más antiguas y tiene 55 minutos de esperas ET, siendo la atracción más vieja de este parque. Una locura cómo se ha mantenido a través de los años y todavía sigue haciendo cola y congestionando gente para disfrutar de esta atracción. Bueno, y por allá al fondo, gente, están los turkey leg. Esa es una de las cosas que yo siempre como cuando vengo a los parques aquí de Universal. Bueno, yo por aquí voy a preguntar cuánto están los turkey leg para ver si no ha cambiado el precio desde la última vez que vine. A ver qué tal. $15, están en $15, el precio sigue igual, como se lo dije anteriormente. Estaban entre $14 y $16, pero $15 ese precio vale la pena, gente. Más tarde cuando me lo compre, porque todavía no tengo hambre, son apenas las 12:44 del mediodía. Ya la temperatura aumentó, ya podemos, como pueden ver, no tengo mi suéter puesto. Entonces bueno, cuando me pegue la hambrita, me como mi gran turkey leg y lo ponemos en la cuenta de cuánto se gasta un fin de semana viajando a los parques de Orlando. Bueno, gente, esa puerta que está allá supuestamente la tocas y ahí arriba se asoma. Míralo, ya se asomó el señor. Y aquí, bueno, todos los niños vienen, juegan, tocan la puerta y esperan que se asomen por ahí arriba. Y es como algo tenebroso. Mira, 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 se asomó, verlo ahí arriba. Ah, pero el otro era acá. Yo sé. Pues sí funciona, gente. Le toca la puerta, sale la persona en el balcón. Algo muy tenebroso y los niños disfrutan con eso. Bueno, ahorita vamos a ir a la ciudad de Harry Potter o a la sección de Harry Potter.
Bueno, y por aquí vamos a estar buscando la bebida Butterbeer. Vamos a ver cuánto cuesta. Allá está la cola al fondo, que Camila siempre que viene, bueno, le encanta esa bebida. Uy, pasó, vale, me ibas a mojar. Qué locura, casi me mojan. Can I have 2 Butterbeer, please? That'll be all. How much is? $19.50. $19.50. Por atorado pagué y no puse el descuento por tener Annual Pass. Que no pude. Bueno, gente, les prometo que para la próxima compra voy a tener más cuidado, ya que yo tengo el Annual Pass, como le comenté ya varias ocasiones, y otro de los beneficios de tener Annual Pass es que te da un 20% en todas las compras dentro del parque. Entonces compré el agua, no apliqué el descuento. Compré estos Butterbeers y tampoco apliqué. Ahí por lo menos he perdido como $5 en descuento. Entonces bueno, vamos a estar más pendientes para el próximo y bueno, ahí seguimos. Vamos a entrar ahorita aquí Fast and Furious. El tiempo de espera son 35 minutos y nos parece que está aceptablemente, relativamente rápido, porque el parque está full. Vean estos carros, gente. Wow, ¿verdad? Igualito que los de la película. Qué locura. Bueno, por aquí ya salimos de Fast and Furious. Estuvo muy buena, 100% recomendada. Ahorita sí voy a buscar mi turkey leg porque ya me está pegando el hambre y el frío está bajando nuevamente. O sea que otro ratico me pongo mi chaquetica otra vez. Así que bueno, en búsqueda del turkey leg. Bueno, ahora sí, vamos a pedir el gran turkey leg. Voy a pedir uno para mí y uno para Camilita, que quiere un turkey leg. Vamos a ver. 2 turkey legs. That'll be it for you? That'll be it for now, yes. Yeah, it's working now. So, ahora sí usé mi pase, gente, para agarrar mi descuento. Mira, 4,80. El total es de $28.95. Para the turkey legs. Thank you. Camilita, el tuyo. Y por supuesto lo vamos a acompañar con mostacita, gente. Qué vaina tan buena, vale. Bueno, ya yo maté el antojito con mi turkey leg y ahí se compró 2 perros calientes, uno para Fabián y uno para ella, por $24.89. Así que seguimos sumando. ¿En cuánto cuesta pasar un fin de semana aquí en Orlando visitando los parques temáticos de Universal y Island of Adventure? Bueno, gente, por aquí son las 4:19. Apenas vamos a la mitad del día, llegamos como alrededor de las 9:30 de la mañana, casi 10 diría yo, ya son las 4 de la tarde. Eso quiere decir que tenemos 6 horas y media en el parque y de verdad que estábamos cansados. Mira, por aquí está Isa también descansando un poco, esperando que las niñas fueron a la atracción de Harry Potter y nosotros aquí por los momentos descansando. Este es el churro que le compré a Camila por $6.15. Díganme ustedes si vale la pena o no vale la pena, pero para mí creo que está un poco caro. Así son las cosas cuando venimos al parque. Y por supuesto nos da un antojito de un dulcito. Eso es lo que nos toca gastar. Bueno, y para todas aquellas personas que nos visitan desde cualquier otro país, en la cajita de descripción le vamos a dejar nuestro código de descuento de HolaFly para que vayas allá, le des clic y adquieras tu eSIM, para que tengas internet ilimitado las 24 horas. HolaFly es un eSIM que te da internet ilimitado, rápido y efectivo. Súper recomendado. Así que dale, clic en la cajita de descripción. ¿Viajas al extranjero y necesitas estar siempre conectado? Instala y activa tu eSIM automáticamente con solo presionar un botón. Lo primero que debes hacer es instalar el app en tu dispositivo. Después, buscar el destino a cualquiera que vayas, ya que HolaFly te ofrece más de 200 conexiones con datos ilimitados y sin costo de roaming, redes rápidas y estables. Y usando nuestro código Viajando Parejo, podrás disfrutar de un descuento exclusivo. Con HolaFly y SIM Cards, estar en línea nunca fue tan fácil. Bueno, ya nosotros terminamos el recorrido por Universal y ahora vamos para Island of Adventure para ver qué tal y cuánto gastamos por allá. Así que bueno, quédate conmigo hasta el final del video. Si te está gustando el contenido, dale like, comenta, comparte. Y si no estás suscrito al canal y estás viendo mi video de casualidad,
porque YouTube te lo recomendó, ve aquí abajo y dale un clic en suscribir para que formes parte de nuestra comunidad. Bueno, ya pasamos la entrada y ahora estamos oficialmente en Island of Adventure, la isla de la aventura. Bueno, y para todas aquellas personas que son nuevas en el canal, también tenemos un videito de Island of Adventure que se lo voy a dejar aquí. Y le voy a dejar en la cajita de descripción el link del video para que lo vean también. Bueno, aquí vamos a dar agüita, vean, agüita gratis. Y ahí se llenó el vaso de hielo y ahí está. Lo logramos, gente, agüita gratis. Bueno, y le vamos a dar otro dato importante. Si vienes corto de presupuesto, puedes traerte tu comida sellada en tu Ziploc, que también te permiten traer comida al parque. Pero vean qué linda es la entrada de aquí de Velocicoaster, con esas candelas a los lados, demasiado bueno. Bueno, gente, aquí nos metimos en este restaurante, aquí en Universal Café 4 se llama, y para pedir 2 chocolates calientes, porque verá que está haciendo frío, el frío baja de una manera horrible, y el precio verá que está bien accesible. 2 chocolates fueron $7.58 menos el descuento, nos quedó con taxes y todo en $6.86, o sea, otro más para la cuenta. Bueno, gente, ya salimos de Island of Adventure. Vamos un momentico a Universal para que las niñas se monten en Rocket. Pero les digo algo, está haciendo un frío increíble. Prendieron la nevera, no sé qué es lo que está pasando, pero está muy, muy, muy frío. Ya me tomé un chocolate caliente, me quería tomar otro, pero qué va. Me ha comenzado a doler la barriga después, pero mucho frío de verdad. Pero la hemos pasado excelente y hemos documentado todo lo que se gasta cuando se viene a estos parques. Desde que salimos de Miami hasta que llegamos al hotel, vinimos al parque y seguimos grabando, porque después de aquí vamos a cenar, el cual también te vamos a informar cuánto será el costo total de nuestra cena el día de hoy. Mira, gente, por aquí están los lockers para que puedas guardar tus cosas. Cada vez que vas a una atracción, vienes aquí, escaneas tu pase y te dice el costo, que son $3. Seleccionas y se abre un casillero de estos, y tienes un tiempo límite. Y por este lado de los lockers están los que son pequeños, que son gratis. Mira, ¿ves? Se abrió el número 9, vamos a buscarlo. ¿Dónde se abrió? ¿Dónde se abrió? Se abrió aquí abajo. Entonces aquí tú guardas tus pertenencias por un tiempo limitado. Así que ya saben, cuando vengan para acá pueden poner sus cosas en los lockers. Los pequeños son gratis y los grandes cuestan $3. $3, gente. Así que bueno, otro dato importante aquí en los parques. Miren la camisa que me encontré por aquí de Ghostbusters. $25. Te cuento que está accesible. Vamos a ver esta que está aquí. Está en 55 también, está very nice. Mira, fíjate, esta es la última tienda que entré para ver los precios y también para cubrirme del frío, y me encontré con esas camisas. Esta tienda tiene todas las camisas de las películas antiguas. Mira, por allá tiene la de E.T. Vamos a ver este suéter, ¿cuánto tiene? $37. Mira, fíjate. Thank you. Bueno, gente, y por aquí llegamos a nuestro destino, donde vamos a cenar el día de hoy, y más tarde le voy a decir por qué vinimos a este lugar. Ese postre es un vicio, gente, que se los digo, es exquisito. Bueno, gente, por aquí llegó lo más esperado de la noche, el Captain Jack. Esta fue la razón por la cual vinimos a este restaurante. Lo mejor que tiene este restaurante es este postre, señores. Mira, recomendado. Bueno, ¿sabes qué? No más habladera y a comer. Bye bye. Ya por aquí terminamos. Yo más feliz que muchacho con juguete nuevo. Y ahora, bueno, vamos al hotel a dormir. La cuenta de hoy fueron $179 con propina incluida. Mira, perfecto. Y ese Captain Jack, siempre que vengo, no lo puedo pelar, gente. Así que bueno, dale, nos vemos mañana
y seguimos entonces en nuestro fin de semana en Orlando. Buenos días gente. Bueno, ya aquí saliendo del hotel, nos quedan dos últimas paradas, una para desayuno y una para poner carga en el carro y así poder darle el reporte final de cuánto se gasta venir a Orlando un fin de semana y visitar los parques con todos los gastos incluidos. Así que quédate conmigo unos minutos más en el video para poder revelar el costo final de este viaje. Ya por aquí estamos listos entonces, vamos a ver la dirección para tomar el desayuno venezolano. Entonces vamos a comer aquí, a desayunar en el Arepas El Cacao, aquí en Orlando. Vamos a ver qué tal. Ahí está, Arepas El Cacao. Bueno gente, aquí estamos en Arepa El Cacao, les voy a mostrar el menú y ustedes me dicen qué tal, si está caro, si está barato. Aquí tienen el combito de una arepa con un juguito en $15.50 o $16.50, depende de lo que coja, si coge soda o refresco. Por aquí tienen una cachapa y un refresco en $14. Las arepas solas creo que están en $13. Pa' adentro. Y los jugos están alrededor de $5.75, $3.25. Si agarras un refresco, la chicha, por ahí la vi que se ve sabrosa en $5.85. Considero que está a un buen precio, pues en Miami la venden un poco más cara. Y los almuerzos, me imagino que esos son los almuerzos del menú del día. Pero la cuenta de nosotros fue $65.13. Díganme ustedes si les parece caro, si les parece barato. Yo creo que una arepita en $13 está un poquito cara, pero bueno. Estamos en una zona turística, estamos en Orlando y queríamos desayunar venezolano antes de irnos a Miami. Bueno gente, por aquí llegó la comida. Wow, mira, esa es la arepita, está a $13, está bueno. Los pequeñitos, las empanaditas, esta chicha se ve de muerte lenta. Las malticas. Bueno, ya es hora de comer, ya no voy a seguir grabando más nada porque vamos a comer, así que bueno, dale, bye bye. Bueno gente, aquí ya nos vamos a la casa. Tenemos 132 millas. Vamos a ver cuántas paradas tenemos que dar en el camino. Según esto, dice que tenemos que dar una parada en Fort Pierce y llegamos con el 10%. Y después de llenarlo full, llegamos a la casa nuevamente con el 10%. Bueno mi gente, por aquí estamos esperando porque el carro nos va a mandar a cargar 2 veces para ir a casa. Mira, estamos en esta parada, a esta no llegamos porque llegamos con -4, entonces tenemos que cargar 2 veces. Estamos esperando que aquí salga la gente para poder estacionar. Bueno, y mientras tanto que el carro se carga, yo voy a ir a comprar un chocolatico, voy al baño un momentico, como dicen por ahí, a cambiarle el agua al canario. Y nada, y esperar que esté listo para seguir y continuar nuestra vía hacia Miami. Y voy a ver si aprovecho y hago la lista y hago la sumatoria de todos los gastos que van por ahora para que en nuestra próxima parada entonces yo pueda darle el reporte completo. Ustedes me van a decir si este viaje es para todo el mundo. No sé, cualquier opinión que tengan ustedes me la dejan aquí en los comentarios y cada quien tendrá sus propias conclusiones. Bueno, voy al baño. Dale, vamos a ver. Bueno, ya por aquí terminamos de ponerle carga al Tesla. Lo llenamos completo hasta el 100%. Lo que nos decía antes que nos tenemos que parar en San Petersburg. Perdón, en Port St. Lucia, donde nos tenemos que parar, era porque él viene configurado para cargar hasta el 80%, para que la batería dure más. Pero yo lo que hice fue, lo puse a cargar hasta el 100% y ya con esa manera llegamos a la casa con un 18% a las 4:49 p.m. Y en este momento son las 1:55. Dale, nos vemos más tarde y te cuento en mi casa cuánto fue lo que gastamos en total. Dale, bye bye. Bueno gente, ha llegado el momento más esperado por todos ustedes, donde vamos a compartir todos los gastos desde Miami hasta Orlando por un fin de semana visitando los parques temáticos de Universal y Island of Adventure. Comenzamos por el hotel. Fueron $235 por el fin de semana, $35 de unos taxes al llegar al hotel y $54 por el estacionamiento, haciendo un total de $324
dólares por el fin de semana. También vamos a nombrar las comidas. En esta sección vamos a incluir las comidas desde que salimos de Miami hasta que regresamos el día de hoy, domingo, a Miami. Fueron un total de 487 dólares y 48 centavos en comida. Aparte de eso, también tenemos el combustible. El combustible que cargamos 2 veces, considerando que tuvimos una recarga gratis en el parque por tener el Annual Pass, y esto formó un total de 33,43 centavos en combustible. Tenemos lo que nosotros llamamos comida, o lo que yo llamé comida en el parque, chuchería, mecato, como le llaman en algunos países, que fueron un total de 98,02 por las comidas dentro del parque. Y también tenemos el estimado en tolls por subir a Orlando por la carretera Turnpike, alrededor de 50 dólares, haciendo un total de 992,93 centavos. Ahora le pregunto, gente, ¿qué le parece este presupuesto de 992,93 centavos por un fin de semana para 4 personas, 2 adultos y 2 niños, a la ciudad de Orlando, visitando los parques, incluyendo comida, combustible y todo lo que generen gastos en este viaje? Para mí, considero que está bien, pero también tengo claro que no es un viaje para hacerlo todos los fines de semana. Tal vez 2 veces al año, 3 veces al año. ¿Qué opinan ustedes? Déjame tu comentario, déjame saber qué te pareció el presupuesto, si está muy caro, si está muy barato, o si de repente creen ustedes que podríamos nosotros ahorrar un poco más de dinero viajando de otra manera, tal vez llevando comida, o no sé, digan ustedes, déjenme un comentario, pero yo creo y considero que el presupuesto está dentro de lo normal. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Gracias por llegar hasta el final. Compártelo, hagan bien y no miren a quién. Y hasta un próximo video. Hablando desde Miami, incluyendo comidas, hoteles y cualquier otro tipo de, y todos los souvenirs que brindan. Vamos a estar mostrándole todo paso a paso, costo, todo lo que cuesta venir. Hoy se hizo una reservación en un hotel, ahí se hizo una reservación en un restaurante que es como en forma de barco. Bueno, gente, aquí llegó.